Hola amigos, vaya panda. Y no me refiero solo a este vehículo, sino a sus creadores de Fiat, porque hacer un coche así de pintón, que sea práctico, que tenga etiqueta eco y que además no se dispare de precio, no es nada fácil. Hoy estamos en Turín para conducir por primera vez la versión híbrida del nuevo Fiat Grande Panda que ya probamos hace unos meses en versión 100% eléctrica. Es prácticamente igual de pintón que su hermano cero emisiones, pero notablemente más barato. Así que la pregunta es, ¿por qué deberías elegir esta versión en vez de la 100% eléctrica? ¿O por qué no? Vamos a analizar todos sus detalles, que a pesar de un Panda son muchos, y empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Con el modelo Grande Panda, Fiat ha querido volver a lo grande, y nunca mejor dicho, al segmento B, con un coche así como su nombre, grande, pero grande por dentro, compacto y cúbico por fuera. Mide casi 4 metros de largo, 1,76 de ancho y 1,58 de alto. Está construido sobre la plataforma multienergía Smart Car de Stellantis, como el C3, y no sustituye al Panda que había hasta ahora, sino que su hermano pequeño, que conocíamos de antes, de 3,68 metros, pasa ahora a llamarse la Pandina, y ambos convivirán un tiempo juntos en el catálogo de Fiat. El nuevo Grande Panda Hybrid está equipado con el nuevo motor T-Gen 3, un 3 cilindros turbo de gasolina con 1,2 centímetros cúbicos y 110 caballos, que cuenta además con la parte híbrida, una batería de iones de litio de 48 voltios, más un motor eléctrico de 21 kilovatios, un inversor y una unidad de control central, así que realmente ahora es un coche microhíbrido. En él todo se transmite mediante un cambio automático EDCT de doble embrague y 6 velocidades a las ruedas delanteras. Pero atención, porque para finales de este año se espera una versión del Grande Panda totalmente manual. Y también hemos visto en Italia este Manifiesto Grande Panda 4x4, un prototipo que podría acabar dando la tracción total a algunas versiones de la gama, como sucedió en las generaciones anteriores del Fiat Panda. Por fuera, el nuevo Fiat Grande Panda es todo un ejercicio de diseño, imaginación y romanticismo, proyectado al 100% aquí en la fábrica de Mirafiori, en Turín. ¿De qué os suena a los más veteranos este lugar? Al menos del Fiat 131 Mirafiori y Super Mirafiori, que fue muy popular en España en los años 70 y 80 de la mano de SEAT. Volviendo al nuevo Fiat Grande Panda, sus formas cúbicas y sus cantos a las líneas rectas y a las aristas lo hacen quizá más crossover que nunca, dentro de que es un sub ya muy conocido, pero en este caso esta última versión es así, tiene estas características. Por fuera, esta versión puramente híbrida, o mejor dicho, microhíbrida, se distingue solamente de su hermano puramente eléctrico en esto, que aquí no tenemos trampilla de carga frontal. Tanto en el Grande Panda eléctrico como en este híbrido, enseguida empiezan los guiños a los años 80, pero con tecnología actual. Vamos, lo que a las marcas de coches les encanta denominar heritage o vintage, por ejemplo, con unos faros que también recuerdan al Fiat Panda original, el que ahora es clásico con todas las de la ley. Hoy día, un frontal así de afilado no cumpliría las exigentes normativas de protección de peatones en pruebas de choque como las de EuroNCAP. Pero este Panda, firmado por los diseñadores neo-retro de Stellantis, ha demostrado que se puede volver y mucho a estas líneas maestras y hasta con estilo propio. En estos cuadraditos de los faros hay todo un homenaje a los píxeles de los primeros videojuegos. Y el antiguo logo de Fiat de los 80 y 90, con las 4 líneas diagonales, convive con el actual. Los laterales de los coches a veces los mencionamos más de pasada, sobre todo cuando ya tienen un antecesor inmediato. En este caso es que merece la pena quedarse a ver algunos detalles porque sí que han sido todos muy estudiados. Tenemos unas aletas robustas con unos perfiles bastante marcados, pero aquí empieza otra vez el juego de detalles que llaman la atención. Por ejemplo, está aquí el logo antiguo de Fiat con las 4 líneas aquí verticales y un poquito en diagonal, como había en los años 80 y principios de los 90. Luego tenemos un estampado en la puerta delantera y trasera donde pone Panda en letras bien grandes. Aquí un juego de tramas, también con el logo actual y el logo de Fiat antiguo, que se ve uno u otro según donde te pongas. El logo del modelo en las rayas, aquí en las barras superiores.
otra vez las líneas aquí y en el juego de llantas. Y bueno, pues finalmente la verdad es que es un canto a los 80, a los 90, a la historia de Fiat y a la historia concretamente de uno de sus modelos más icónicos. Y más abajo, dos pasos de ruedas remarcados con molduras de plástico y llantas de hasta 17 pulgadas. En este coche la trasera es tan importante para hacerlo reconocible como la parte delantera. Y aquí la verdad es que Fiat no ha hecho unas formas tan reconocibles con el clásico de referencia como por ejemplo hizo con el 500, con el 500. Y curiosamente al verlo, por lo menos a mí me parece un Panda. Tuve dos en el garaje hasta hace no mucho tiempo, puede que sea por eso, pero la verdad es que no tengo muy claro cómo explicar esto. No sé si es por los pilotos verticales y rectangulares, no sé si es por la disposición de la luna, no sé si es por este montante trasero. Hay algo que lo hace Panda desde el principio. Y para los neófitos, desde luego, tenemos el logo otra vez nuevo de Fiat, el logo antiguo de Fiat y el nombre de Panda junto a la versión, aquí un poquito más enmascarado, pero que también gusta reconocer. Eso sí, a diferencia del eléctrico, tenemos ahí abajo un pequeño tubo de escape. Dejadme que os cuente que las líneas rectas y las aristas del Fiat Panda original de los 80, en el que este se inspira, fueron todo un desafío de ahorro de costes para el genial y archiconocido diseñador Giorgio Giugiaro, padre del Volkswagen Golf 1, el DeLorean DMC-12, el BMW M1, los Renault 19 y 21 o las primeras generaciones de los Seat Ibiza, Málaga, Toledo y León, por ejemplo. Con un diseño así de rectilíneo en capó, portón, puertas y ventanas, el primer Panda abarataba los costes de producción y de mantenimiento hasta el extremo, y para colmo de bienes, conseguía un excelente aprovechamiento del interior, que contaba con soluciones prácticas geniales tanto en el Fiat como en la versión que vendió Seat desde 1980. Y hablando del interior, vamos adentro. Había un chiste hasta hace años que decía que tienes menos detalles que un Panda. En este caso ha quedado muy desfasado y no remite al clásico, porque aquí sí tenemos detalles y muchos que analizar. El interior es muy confortable, se puede regular todo y tener unos reglajes bastante amplios para todo tipo de conductores, la verdad. Esto es algo que tampoco pasaba en el clásico, ya os lo puedo asegurar. Y una vez a bordo, pues tenemos todo muy a mano. El diseño está también muy pensado en este coche. Tenemos un volante un poquito achatado por arriba y por abajo, pero cómodo. La verdad, tenemos botones táctiles que, bueno, son de negro piano, pero son físicos al fin y al cabo. Y además tenemos doble disposición, lo cual está muy bien para no apartar la mirada del volante demasiado. Tenemos luego unas calidades que la verdad es que son cómodas, son ergonómicas y me gustan. Y luego un salpicadero que combina las partes rectas que priman en todo este coche con las partes ya curvilíneas que empezaban a tener los Panda hace unos años y que, bueno, pues ahora se combinan de una manera, la verdad, muy acertada. Los colores también están muy pensados, es un coche pensado para gustar y para hacer sentirte bien nada más entrar, que sea un coche un poquito diferente. Y tenemos, pues eso, unos plásticos de diferentes calidades, pero bastante bien conseguidos. Quizá los remates en algunos casos, como los aireadores, bueno, son justos, cumplen, también para abaratar costes, no llaman demasiado la atención en este segmento, pero están muy bien. Después tenemos un salpicadero que está sobre todo protagonizado por dos pantallas de 10 y de 10,25 pulgadas, unos colores de plástico bastante curiosos, llamativos. Las pantallas son claras, no desentonan con el conjunto y se ven y se leen bastante bien. La que está tras el volante, de 10 pulgadas, es sencilla, con todo lo básico, y se gestiona mediante los botones que tienes a la altura de los pulgares. En la central, de 10,25, está todo el infoentretenimiento y encuentras fluidez y menús básicos e intuitivos. Solo se echa de menos alguna información extra del sistema híbrido, como sucede en otros rivales, para fomentar una conducción aún más eficiente. Y botones físicos también un poquito más abajo, lo que es en el sistema de climatización, monozona. Botones físicos también aquí abajo, lo cual se agradece. Después conectividad más que evidente con un hueco para el móvil y con cargador inalámbrico. Dos puertos de USB-C, que también siempre está muy bien. Entrada de 12 voltios.
Y luego esta parte, que es la parte Stellantis, que ya llamo yo porque se repite en muchos coches del grupo y da un poco ese toque que sabemos que también comparte con muchos hermanos de Stellantis. En este caso, un selector de marchas muy básico, con parada, retroceso, neutral, directa y una parte más corta para poder precisamente sacar más jugo al cambio, que en este coche además es bastante importante. Viene más adelante una versión más económica, una versión también con cambio manual, pero bueno, de momento lo que tenemos hoy para probar es esto. Es muy curioso también cómo en estas zonas empiezan los detalles y empiezan los easter eggs, ¿no? También que llamamos, en este caso referencias a Fiat, al logo que ya es neo-retro, pero que en este caso es el actual. Tenemos también otro guiño con las barras diagonales al logo clásico, y dentro de esta zona pues no os perdáis el detalle del Panda clásico. A mí me encanta que esté aquí, por ejemplo, en esta zona. Este QR es de la unidad de pruebas que tenemos aquí hoy en la presentación internacional en Turín. Evidentemente gana mucho sin esta pegatina y os recomiendo que no pongáis un San Cristóbal ni un No corras papá como antiguamente porque, en fin, esto está hecho para que sea diáfano. ¿Qué más? Los plásticos. Este coche además ha querido ser de alguna manera sostenible, no solamente en consumos y emisiones, que lo es, sino en la configuración interior. En este caso, los plásticos azules que veis aquí, incluso estos aquí, no es que tengan esa terminación de forma casual o gratuita, sino que están hechos a partir de 140 envases por unidad, por coche. Son envases reciclados que han utilizado para todos estos plásticos. Y luego en esta versión tenemos también lo que Fiat llama el Bambox. Está hecho a base de fibras auténticas de bambú en un 32%, 33% según nos han comentado. Por lo demás, ergonomía y pues unas calidades, bueno, que están muy bien, que cumplen y que te hace entrar a este coche con ganas de conducirlo en tu día a día, que es parte del objetivo también de Fiat con este grande Panda. Es hora de pasar a las plazas traseras. El ángulo de apertura de la puerta es fantástico, el techo no es muy bajo en este tipo de vehículos, con lo cual también se agradece para el día a día. Y entramos por aquí, teniendo en cuenta que es un segmento B, no es una limusina. Y es verdad que aunque son muy cómodas, siempre y cuando tengas el respaldo ya, la parte del reposacabezas, mejor dicho, ya arriba, porque si no te lo clavarías y tendrías que ponerlo, es decir, aconsejamos que se haga así, pero una vez dentro la verdad es que se está relativamente bien. Yo con mi 1,90 tengo mucho espacio para la cabeza, para los hombros es generoso también este coche, pero para las piernas no puedo decir lo mismo con el asiento colocado en mi medida para conducir. Este no es la mejor parte de este coche. No obstante, bueno, se podría viajar por ciudad, por supuesto, algún viaje que no fuera larguísimo, pero se está bien. Luego tenemos unos asientos muy cómodos y bonitos, la verdad es que también muy bien estudiados. Es un coche que declara 5 plazas, con lo cual deberíamos poder también utilizar la de en medio. Aquí ya, bueno, de altura sigo estando bastante bien, al revés que otros coches, pero claro, con el túnel de transmisión elevado, pues tengo espacio para los pies cuando voy en estas plazas, pero no tanto en la plaza central. No obstante, aquí se va bastante cómodo, con esta salvedad ya digo para las rodillas, pero los pies sí tengo espacio para ellos debajo de las banquetas delanteras. Y bueno, pues es un coche que en este sentido cumple. Tengo también una pequeña bolsa en cada asiento para meter objetos, calidades bastante parecidas a las delanteras, que están bien, tacto agradable, aunque prima más la resistencia que la belleza o la comodidad extrema, el lujo. Y luego, pues bueno, vuelvo a tener aquí logotipos de Fiat hechos de varias maneras, con lo cual también siempre se agradece. Y al final, pues tengo también aquí en medio, lejos de tener aireadores, que eso estaría muy bien, o alguna luz interior también para las plazas traseras, pues bueno, lo que sí tenemos es otras 2 tomas de carga de USB-C, que también siempre vienen bien, aunque se echan de menos eso, algunas cuestiones que algunos modelos de la competencia sí tienen, pero que en este Panda, pues bueno, al final, con otras cuestiones, pasan más desapercibidas. En el maletero encontramos un portón que no es eléctrico y 412 litros. Esto es 50 más aproximadamente que la versión 100% eléctrica. En el interior esto nos da mucho juego.
Podemos meter perfectamente un equipaje de mano de cabina, incluso 2 en horizontal, o así dispuestos en el sentido de la marcha para apilar más encima. Y tenemos un interior muy aprovechado ya, que no tiene Tetris, que no tiene manera de configurar como otros coches de forma diferente, pero a cambio de eso la carga no tenemos por qué dividirla. Y luego es verdad que abajo, debajo del suelo plano, sí tenemos unos huecos pues, para colocar otros objetos más pequeños, más delicados o el kit anti-pinchazos. Los asientos se abaten también de forma asimétrica, un par de ganchitos muy básicos por si queremos colocar algo más, una bolsa o directamente alguna malla, y poco más, un maletero aprovechable para un utilitario plus, utilitario y algo más, como siempre ha sido el Panda. Hora de ponerse al volante por fin. Arrancamos. En este caso se enciende el motor térmico, otras veces podemos maniobrar solamente con la electricidad. El selector de cambios es típico de Stellantis, decíamos antes, y la verdad es que ahora que estamos parados es muy curioso porque salimos en modo eléctrico. Entonces la sensación respecto al eléctrico puro es prácticamente la misma. Podemos incluso circular, maniobrar en completo silencio y es algo que se agradece siempre para el día a día en ciudad. Esto lo hace bastante confortable. El radio de giro también es bastante bueno, la dirección blandita y la suspensión, pues de momento los badenes, los baches del día a día parece que los filtra bastante bien. Estamos en modo eléctrico, 20 por hora, 23... Ahora le exigimos casi a 30, un poquito más, y es cuando el motor térmico se activa, pero esto ha mejorado bastante respecto a microhibridaciones del grupo Stellantis en coches y años anteriores. Vemos que la conducción de momento es relajada, bien, es confortable. Los primeros badenes. También vemos que pese a su dureza están bastante bien conseguidas los reglajes de la suspensión y aquí pues se va a primar en este segmento seguramente más el confort que la deportividad, pero de momento cumple. Notamos que aún así con el aire acondicionado puesto el coche se pone menos veces en modo eléctrico porque lógicamente necesita algo más de recursos. Notamos que las alertas de los diferentes hadas son numerosas, pero tenemos la ventaja de que tanto desde el volante como desde unos botones que hay aquí en la consola central son de apagado bastante rápido. La seguridad manda y es lo primero, pero a veces es verdad que son un poquito molestos y eso no impide que nos estemos fijando en los límites de velocidad, por ejemplo, o en los carriles, para no cambiarnos involuntariamente. Así que eso, bien por el nuevo Fiat Grande Panda. Es hora de entrar a autopista, coger un poquito más de velocidad y sin miedo a la recarga o a quedarnos secos de batería, por ejemplo, en viajes muy largos y a 120, que es donde más gasta un coche eléctrico, lo sabemos bien, porque esta versión híbrida o microhíbrida, pues la verdad es que tiene esa ventaja, ¿no? Es para un uso, parece como cualquier híbrido, pues con un poquito más de libertad, sobre todo en países. No tengo claro ahora mismo cómo está el tema en Italia, pero desde luego en países como España sí. Tendremos ocasión de hacer nuestras propias mediciones cuando tengamos el coche para una prueba un poquito más larga, pero lo que sí hemos notado de momento es que el ruido aerodinámico no es el mejor del segmento. Aunque sean coches del segmento B y eminentemente urbanos, sí notamos que el ruido aerodinámico está un poquitín por encima de otros rivales, o al menos esa sensación tenemos. No obstante, está bien, se puede mantener una conversación, pero aquí es donde brillaría un poquito más la versión eléctrica, porque aquí se suma evidentemente el ruido aerodinámico con el ruido del motor, que no es muy alto, pero aquí se nota un poquito de diferencia con la versión 100% enchufable. La dirección me está sorprendiendo también para bien a alta velocidad, porque sí es bastante más comunicativa de lo que me imaginaba. La sensación es de aplomo y rigidez en todo momento, lo cual pensaba que iba a disminuir a medida que cogiéramos también velocidad, y no. El tacto del freno también es bueno, a pesar de los sistemas de regeneración que a veces hacen que estos coches acaben sintiéndose un poco esponjosos, aunque la frenada sea eficaz. Y bueno, por poner un pero, dado que tenemos un cambio automático, un motor térmico, pues como siempre se echa de menos un poquito las levas en el volante para sacar más rendimiento a las frenadas, no estar siempre tocando el pedal del freno, como por ejemplo aquí en esta incorporación a una vía de menor velocidad, un carril de disminución de velocidad. Tenemos que tirar mucho de freno, no obstante muy bien, responde el coche muy bien.
pero aquí es donde las levas en el volante, que a veces no cuestan tanto, queridos fabricantes del mundo, estaría muy bien tenerlas de forma más generalizada, porque sacaría mucho más partido y al final pues tiraríamos menos de freno de servicio y bueno, pues al final es un tema de confort, de seguridad y, ¿por qué no?, de conducción más ecológica. Los asientos también son cómodos, recogen bastante bien, tienen este toque cool y el diseño también está muy pensado, pero para el día a día me parecen resistentes, me parecen cómodos. Es, siempre digo, un compromiso difícil de conseguir, ¿no? Un poco la deportividad y que te recoja bien por carreteras de montaña, por curvas o por simplemente la ciudad del día a día, y que a su vez sean eso, cómodos y no se haga pesado estar en ellos, porque al final un coche del segmento B es para utilizarlo y mucho durante muchos días a la semana. El grande Panda Hybrid ya está disponible en los concesionarios desde 16.150 euros, financiado por Stellantis y en 3 acabados: Pop, Icon y La Prima. No obstante, justo en el momento de grabar este vídeo, la página web oficial de Fiat ofrecía estos precios en su configuración, con unas diferencias entre acabados de entre 1.500 y 2.500 euros aproximadamente. La versión Pop del grande Panda híbrido es la de acceso a la gama. Incluye muchos HADAS, aire acondicionado manual, un cuadro de mandos digital de 10 pulgadas sin pantalla central y freno de estacionamiento eléctrico. El acabado Icon añade la pantalla táctil central de 10,25 pulgadas, 6 altavoces, faros delanteros y traseros Full LED y algún otro detalle interior. El acabado La Prima es el tope de gama y el que hemos probado en la unidad que hemos visto en este vídeo. Suma a todo lo anterior climatizador automático, sensores de estacionamiento delanteros, una cámara de visión trasera, carga inalámbrica para smartphones, llantas de aleación de 17 pulgadas, barras de techo, lunas tintadas, reposabrazos delantero, interior específico y remates en fibra de bambú para el salpicadero. Y siempre, como ves en las tablas, los precios de los grande Panda híbridos son algo más baratos que los grande Panda eléctricos. Muy bien, amigos, pues aquí acaba nuestra prueba de hoy y no queremos abandonar Turín sin hacer algunas reflexiones sobre el nuevo Fiat Grande Panda, en este caso versión híbrida o microhíbrida, pero siempre con etiqueta eco. De momento tenemos en el mercado español dos versiones, la versión híbrida y la versión 100% eléctrica. Decíamos al comienzo de este vídeo que cuál interesaba más. Podíamos, a lo mejor, después de muchos kilómetros por aquí por Turín y alrededores, determinar un poco qué interesaba más y a qué públicos. El caso es que para contestar a esta pregunta, lo primero que tendríamos que pensar es en el precio, pero con el plan MOVES activo, el coche Fiat Grande Panda totalmente eléctrico tiene un descuento y unas ayudas que prácticamente se iguala o se asemejan mucho a las de este híbrido. Y en segundo lugar, tendríamos que pensar también quizá en el uso y la manera de cargarlo. Si vas a conducir eminentemente por ciudad y tienes dónde cargar las baterías, por ejemplo en casa con placas solares, quizá por el tema de consumos te convendría más el 100% eléctrico. Sin embargo, si quieres olvidarte de las cargas, si quieres circular sin ningún tipo de restricción, también con otra etiqueta que vale para lo mismo en ciudad, por lo menos en España, como son las etiquetas eco, es decir, este híbrido, puede ser esta versión del Fiat Grande Panda muy interesante para ti. Además, en este caso también la electrificación pura y dura, es decir, cuando entra la electricidad en este coche, pues también es una delicia porque sirve para maniobrar, para ir despacio, para el día a día por ciudad, y la diferencia con un eléctrico es muy poca. Eso sí, cuando quieres salir de ella, pues tienes esa baza, tienes ese motor térmico que te permite recorrer cualquier distancia sin limitaciones. Todas las motorizaciones tienen sus luces y sus sombras, como el día de hoy que se nubla y sale el sol, pero espero que para vosotros sí haya arrojado un poco más de luz este vídeo. No obstante, esperamos siempre vuestros comentarios y que os suscribáis al canal. Os leemos y hasta el próximo vídeo.